libro de cielo, la llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Sierva de Dios Luisa Picarreta. Volumen 6, capítulos del 71 al 89. Volumen 6, capítulo 71, septiembre 13 de 1904. La verdadera donación es tener sacrificada continuamente la propia voluntad, y esto es un martirio de atención continua que el alma hace a Dios. Encontrándome en mi habitual estado, después de haber esperado mucho, Jesús se ha hecho ver que estaba estrechado a mí, teniendo mi corazón entre sus manos y mirándome fijamente, me ha dicho: Hija mía, cuando un alma me ha dado su voluntad, no es dueña de hacer más lo que le place. De otra manera, no sería verdadera donación. Mientras que la verdadera donación es tener sacrificada continuamente la propia voluntad a aquel que le fue donada, y esto es un martirio de atención continua que el alma hace a Dios. ¿Qué dirías tú de un mártir que hoy se ofrece a sufrir cualquier tipo de penas y mañana se retira? Dirías que no tenía verdadera disposición al martirio y que un día u otro terminará por renegar de la fe. Lo mismo digo yo al alma, que no me deja hacer de su voluntad lo que me place, y ahora me la da y luego me la quita. Y le digo: hija, no estás dispuesta a sacrificarte y martirizarte por mí, porque el verdadero martirio consiste en la continuación. Podrás decirte resignada, uniformada, pero no mártir. Y un día u otro podrás terminarla retirándote de mí, haciendo un juego de niño de todo. Por eso, está atenta y dame la plena libertad de hacer contigo según el modo que más me plazca. Volumen 6, capítulo 72, septiembre 26 de 1904. Todas las penas que Jesús sufrió en su pasión fueron triples. Esto no fue casual, sino que todo fue para restituir completa la gloria debida al Padre, la reparación que le debían las criaturas y el bien que merecían las mismas criaturas. Encontrándome en mi habitual estado, oía una voz que me decía: hay una luz que cualquiera que se acerque a ella puede encender cuantas lámparas quiera, y estas lámparas sirven para hacer corona de honor a la luz y dar luz a quien las enciende. Yo decía para mí: qué bella luz es esta, que tiene tanta luz y tanta potencia, que mientras da a los demás cuanta luz quiere, ella siempre queda lo que es, sin empobrecer en luz. Pero ¿quién será aquel que la tiene? Mientras esto pensaba, he oído que me decían: la luz es la gracia y la tiene Dios, y el acercarse significa la buena voluntad del alma de hacer el bien, porque cuantos bienes se quieren tomar de la gracia, se toman, y las lámparas que se forman son las diversas virtudes, que mientras dan gloria a Dios, dan luz al alma. Después de esto,
En cuanto he visto al bendito Jesús, me ha dicho: hija mía, y esto porque estaba pensando que nuestro Señor no solo una vez, sino por 3 veces se hizo coronar de espinas, y cómo aquellas espinas quedaban rotas dentro de la cabeza, y al clavarla de nuevo, más adentro entraban las que ya estaban, y yo decía: dulce amor mío, ¿y por qué 3 veces quisiste sufrir tan doloroso martirio? ¿No bastaba una vez para pagar tantos malos pensamientos nuestros? Así que me ha dicho: hija mía, no solo la coronación de espinas fue triple, sino casi todas las penas que sufrí en mi pasión fueron triples. Triples fueron las 3 horas de agonía del huerto. Triple fue la flagelación, flagelándome con 3 diferentes flagelos. 3 veces me desnudaron. Por 3 veces fui coronado a muerte, de noche, de madrugada y en pleno día. 3 fueron las caídas bajo la cruz. 3 los clavos. 3 veces mi corazón derramó sangre, y esto es, en el huerto por sí mismo, de su propio centro, en el acto de la crucifixión, cuando fui estirado sobre la cruz, tanto que todo mi cuerpo quedó dislocado y mi corazón se destrozó dentro y derramó sangre. Y después de mi muerte, cuando con una lanza me fue abierto el costado. Triples las 3 horas de la agonía sobre la cruz. Si todo se quisiera examinar, oh, cuántas cosas triples se encontrarían. Esto no fue por casualidad, sino que todo fue por el orden divino y para completar la gloria debida al Padre, la reparación que se le debía por parte de las criaturas y merecer el bien para las mismas criaturas, porque el don más grande que la criatura ha recibido de Dios ha sido el crearla a su imagen y semejanza y dotarla con 3 potencias: inteligencia, memoria y voluntad. Y no hay culpa que cometa la criatura en que estas 3 potencias no concurran, y por eso mancha, estropea la bella imagen divina que contiene en sí misma, sirviéndose del don para ofender al donador. Y yo, para rehacer de nuevo esta imagen divina en la criatura y para dar toda aquella gloria que la criatura le debía a Dios, he concurrido con toda mi inteligencia, memoria y voluntad, y en modo especial en estas cosas triples sufridas por mí, para volver completa tanto la gloria que se debía al Padre, como el bien que era necesario a las criaturas. Volumen 6, capítulo 73, septiembre 27 de 1904. Lo que agrada más a Jesús es el sacrificio voluntario. Las dotes naturales son luz que sirven al hombre para encaminarlo en el camino del bien. Continuando mi habitual estado, he visto a mi bendito Jesús casi en acto de castigar a las gentes, y habiéndole rogado que se aplacara, me ha dicho: hija mía, la ingratitud humana es horrenda. No solo los sacramentos, la gracia, las luces, las ayudas que doy al hombre, sino también las mismas dotes naturales que le he dado. Todas son luces que sirven para encaminarlo
en el camino del bien y por lo tanto para encontrar la propia felicidad. Y el hombre, convirtiendo todo esto en tinieblas, busca allí la propia ruina, y mientras allí busca la ruina, dice que busca mi propio bien. Esta es la condición del hombre. ¿Se puede dar ceguera e ingratitud más grande que esta? Hija, mi único consuelo y gusto que me puede dar la criatura en estos tiempos es el sacrificarse voluntariamente por mí, porque habiendo sido mi sacrificio todo voluntario por ellos, donde encuentro la voluntad de sacrificarse por mí, me siento como recompensado por lo que hice por ellos. Por eso, si quieres aliviarme y darme gusto, sacrifícate voluntariamente por mí. Volumen 6, capítulo 74, septiembre 28 de 1904. Reprimirse a sí mismo vale más que adquirir un reino. Esta mañana, no habiendo venido el dulcísimo Jesús, me la he pasado muy mal y no hacía otra cosa que reprimirme y forzarme a mí misma, y decía entre mí: ¿qué más voy a hacer? ¿Para qué me sirve este reprimirme continuamente a mí misma? Y mientras esto pensaba, como un relámpago ha venido y me ha dicho: vale más reprimirse a sí misma que adquirir un reino. Y ha desaparecido. Volumen 6, capítulo 75, octubre 17 de 1904. Para encontrar la divinidad, se debe obrar unido con la humanidad de Cristo, con su misma voluntad. Continuando mi habitual estado, en cuanto ha venido el bendito Jesús me ha dicho: hija mía, es necesario obrar a través del velo de la humanidad de Cristo para encontrar la divinidad, es decir, obrar unido con su humanidad, con la misma voluntad de Cristo, como si la suya y la de la criatura fuesen una sola, para agradarlo solo a Él, obrando con sus mismos modos, dirigiendo todo a Cristo, llamándolo junto a ella en todo lo que hacemos, como si Él mismo debiera hacer sus mismas acciones. Haciendo así, el alma se encuentra en continuo contacto con Dios, porque la humanidad a Cristo no le era otra cosa que una especie de velo que cubría la divinidad. Entonces, obrando en medio a estos velos, ya se encuentra con Dios. Y aquel que no quiere obrar por medio de su humanidad santísima y quiere encontrar a Cristo, es como aquel que quiere encontrar el fruto sin encontrar la cáscara. Esto es imposible. Volumen 6, capítulo 76, octubre 20 de 1904. Ve sacerdotes que se muerden entre ellos. Esta mañana me he encontrado fuera de mí misma, en medio de una calle, donde estaban muchos perritos que se mordían unos a otros, y al principio de esta calle, un religioso que los veía morderse, los oía y se impresionaba, porque veía naturalmente, y los perritos le decían
sin profundizar y analizar bien las cosas, y sin una luz sobrenatural que le hiciera conocer la verdad. Mientras esto veía, oía una voz que decía: todos estos son sacerdotes que se muerden entre ellos. Y aquel religioso, que viendo a los sacerdotes morderse entre ellos, parecía que fuera el visitador y lo dejaba sin la asistencia divina. Volumen 6, capítulo 77, octubre 25 de 1904. Verbo significa manifestación, comunicación, unión divina a lo humano. Si el Verbo no hubiera tomado carne, no habría medio para poder unir a Dios y al hombre. Continuando mi habitual estado, después de haber esperado mucho, ha venido, y apenas lo he visto, le he dicho: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el bendito Jesús ha agregado: el Verbo tomó carne, pero no quedó carne, quedó lo que era. Y así como verbo significa palabra, y no hay cosa que más influya que la palabra, así el verbo significa manifestación, comunicación, unión divina a lo humano. Así que si el Verbo no hubiera tomado carne, no habría medio cómo poder unir juntos a Dios y al hombre. Dicho esto, ha desaparecido. Volumen 6, capítulo 78, octubre 27 de 1904. Luisa queda sin sufrir para hacer un poco de vacío a la justicia y así pueda castigar a la gente. Encontrándome en mi habitual estado, me la he pasado muy agitada, no solo por la casi total privación de mi único y solo bien, sino también porque encontrándome fuera de mí misma, veía que los hombres se debían matar como tantos perros. Veía cómo Italia será comprometida en guerra con otras naciones. Veía a tantos soldados que partían en turbas y turbas, y que, habiendo sido matados estos, llamaban a otros. ¿Quién puede decir cómo me sentía oprimida, mucho más que me sentía casi sin sufrimientos? Entonces me estaba lamentando, diciendo entre mí: ¿qué provecho tiene el vivir? Jesús no viene, el sufrir me falta. Mis más amados e inseparables compañeros, Jesús y el dolor, me han dejado. No obstante, yo vivo. Yo creía que sin el uno y el otro no habría podido vivir, tan inseparables eran de mí. Sin embargo, vivo aún. Oh Dios, qué cambio, qué punto tan doloroso, qué desgarro indecible, qué crueldad inaudita. A otras almas las has dejado privadas de ti, pero jamás sin el dolor. A nadie has hecho esta afrenta tan ignominiosa, solo a mí, solo para mí estaba preparado este desaire tan terrible. Solo yo merecía este castigo tan insoportable, pero justo castigo por mis pecados. Es más, merecía algo peor. Mientras estaba en esto, como un relámpago, ha venido diciéndome con imponencia: ¿qué tienes que hablas así? Te basta mi voluntad para todo. Sería castigo si te pusiera fuera del ámbito divino y te hiciera faltar el alimento de mi voluntad,
el cual quiero que sobre todo lo tengas en cuenta y estima. Además, es necesario que por algún tiempo te falte el sufrir para hacer un poco de vacío a la justicia y así poder castigar a las gentes. Volumen 6, capítulo 79, octubre 29 de 1904. La cadena de gracias está unida a las obras perseverantes. Todos los males están encerrados en la no perseverancia. Después de haber esperado mucho, en cuanto ha venido el bendito Jesús, me ha dicho: hija mía, cuando el alma se dispone a hacer un bien, aunque fuera a decir una Ave María, la gracia concurre a hacer junto con ella dicho bien. Pero si el alma no es perseverante en hacer este bien, se ve con claridad que no estima y no valora este don recibido y hace burla de la misma gracia. ¿Cuántos males están encerrados en este modo de obrar? Hoy sí y mañana no. Me agrada y lo hago. Para hacer este bien se requiere un sacrificio. No quiero hacerlo. Sucede como a aquel que, habiendo recibido un don de un señor, hoy se lo recibe, mañana lo rechaza. Aquel señor por su bondad lo manda de nuevo, y aquel, después de haberlo tenido por algún tiempo, cansado de tener consigo aquel don, nuevamente lo rechaza. Ahora, ¿qué dirá aquel señor? Se ve que no estima mi don, se empobrece o muere. No quiero tener más que ver con él. Todo está unido al modo de obrar con perseverancia. La cadena de mis gracias está entretejida a las obras perseverantes. Así que si el alma se da sus escapadas, rompe esta cadena. ¿Y quién le asegura que la unirá de nuevo? Mis designios se cumplen solamente en quien une sus obras a la perseverancia. La perfección, la santidad, todo va unido con ella. Así que si el alma es intermitente, siendo una especie de fiebre intermitente, el no obrar con perseverancia manda al vacío los designios divinos, pierde su perfección y frustra su santidad. Volumen 6, capítulo 80, noviembre 13 de 1904. La criatura no habría sido jamás digna del amor divino sin el libre albedrío. Continuando en mi habitual estado, mis amarguras van siempre aumentando por las privaciones y silencio de mi santísimo y único bien. Todo es en sus visitas, sombra y relámpago, y huye. Me siento oprimida y tonta, no comprendo más nada, porque aquel que contiene la luz está alejado de mí, y como relámpago que mientras estalla aclara, pero después se hace más oscuro que antes. Mi única herencia que me ha quedado es el querer divino. Entonces, después de haber esperado mucho y sentir que no podía seguir adelante, por breves instantes ha venido y me ha dicho: hija mía, mi humanidad, siendo hombre y Dios, veía presentes todos los pecados, los castigos, las almas perdidas. Habría querido aferrar en un solo punto todo esto y destruir pecados, castigos y salvar a las almas.
así que habría querido sufrir no un día de pasión, sino todos los días, para poder contener todo en sí estas penas y ahorrarlas a las pobres criaturas. Con todo esto que habría querido y podido, habría podido destruir el libre albedrío de las criaturas y habría destruido este cúmulo de males. Pero ¿qué sería del hombre sin méritos propios, sin su voluntad al obrar el bien? ¿Qué papel haría él? ¿Sería objeto digno de mi sabiduría creadora? No, ciertamente. Habría sido como un hijo en una familia extraña que, no habiendo trabajado junto con los hijos propios, no tiene ningún derecho y alguna herencia. Y por este motivo, si come, si bebe, está siempre lleno de rubor, porque sabe que no ha hecho ningún acto propicio para atestiguar su amor hacia aquel Padre. Entonces por eso jamás puede ser digno del amor de aquel Padre hacia él. Así que la criatura no habría sido jamás digna del amor divino sin el libre albedrío. Por otra parte, mi humanidad no debía infringir mi sabiduría creadora. La debía adorar como la adoró y se resignó a recibir los vacíos de la justicia en la humanidad, pero no en la divinidad, porque estos vacíos de la justicia divina son llenados con castigos en esta vida, en el infierno y en el purgatorio. Entonces, si mi humanidad se resignó a todo esto, tal vez quisieras tú superarme y no recibir ningún vacío de sufrir sobre ti, para no hacerme castigar a la gente. Hija, unifícate conmigo y estate en paz. Volumen 6, capítulo 81, noviembre 17 de 1904. Nosotros podemos ser alimento para Jesús. Habiendo recibido la comunión, estaba pensando en la bondad de nuestro Señor al darse en alimento a una tan pobre criatura, la cual soy yo, y en cómo podría corresponder a un favor tan grande. Mientras esto pensaba, el bendito Jesús me ha dicho: hija mía, así como yo me hago alimento de la criatura, así la criatura puede hacerse mi alimento, convirtiendo todo su interior para mi alimento, de modo que pensamientos, afectos, deseos, inclinaciones, latidos, suspiros, amor, todo deberían dirigir hacia mí. Y yo, viendo el verdadero fruto de mi alimento, el cual es divinizar al alma y convertir todo en mí, me vendría a alimentar del alma, esto es, de sus pensamientos, de su amor y de todo el resto suyo. Así el alma me podría decir: así como tú has llegado a hacerte mi alimento y darme todo, también yo me he hecho alimento tuyo. No queda otra cosa que darte, porque todo lo que soy, todo es tuyo. Mientras estaba en esto, comprendía la ingratitud enorme de las criaturas, porque mientras Jesús se dignaba llegar a tal exceso de amor de hacerse nuestro alimento, después nosotros le negamos su alimento y lo hacemos quedarse en ayunas. Volumen 6, capítulo 82, noviembre 18 de 1904.
El cielo de Jesús sobre la tierra son las almas que dan habitación a su divinidad. Encontrándome en mi habitual estado, en cuanto ha venido mi adorable Jesús, me ha dicho: hija mía, mi cielo cuando vine a la tierra fue mi humanidad, y así como en el cielo se ven la multitud de las estrellas, el sol, la luna, los planetas, la amplitud, todo puesto en bello orden, y este es imagen del cielo que existe por encima, donde todo está ordenado. Así mi humanidad, siendo mi cielo, debía traslucir fuera el orden de la divinidad que habitaba dentro, es decir, las virtudes, la potencia, la gracia, la sabiduría y lo demás. Ahora, cuando el cielo de mi humanidad, después de la resurrección, ascendió al cielo empíreo, mi cielo sobre la tierra debía continuar existiendo, y estas son las almas que dan la habitación a mi divinidad, y yo, habitando en ellas, formo mi cielo, y también hago traslucir fuera el orden de las virtudes que están dentro. Oh, qué honor es para la criatura el prestar el cielo al Creador, pero oh, cuántos me lo niegan. ¿Y tú, no quisieras ser mi cielo? Dime qué quieres. Y yo: Señor, no quiero otra cosa que ser reconocida en tu sangre, en tus llagas, en tu humanidad, en tus virtudes. Solo en esto quisiera ser reconocida para ser tu cielo y ser desconocida por todos. Parecía que aprobaba mi propuesta y ha desaparecido. Volumen 6, capítulo 83, noviembre 24 de 1904. Para dar y para recibir se requiere la unión de quereres. Estando toda afligida y oprimida, y viendo al buen Jesús que chorreaba sangre, he dicho: Señor bendito, ¿y a mí? ¿No quieres darme al menos una gota de sangre para remedio de todos mis males? Y Él me ha dicho: hija mía, para dar se requiere la voluntad de quien debe dar y la voluntad de quien debe recibir. De otra manera, si una persona quiere dar y la otra no quiere recibir, a pesar de que la primera quiera dar, no puede dar y viceversa. Si la primera no quiere dar, la otra no puede recibir. Se requiere la unión de los quereres. Ay, cuántas veces mi gracia es sofocada, mi sangre rechazada y pisoteada. Y mientras esto decía, veía que en la sangre del dulce Jesús se movían todas las gentes, y muchos se salían de ella, no queriendo estar dentro de aquella sangre donde estaban contenidos todos nuestros bienes y cualquier remedio a nuestros males. Volumen 6, capítulo 84, noviembre 29 de 1904. La divinidad de Jesús, en su humanidad, descendió en el abismo más profundo de todas las humillaciones humanas y divinizó y santificó todos los actos humanos. Esta mañana estaba ofreciendo todas las acciones de la humanidad de nuestro Señor para reparar
todas nuestras acciones humanas hechas o indiferentes, sin un fin sobrenatural o bien pecaminosas, para impetrar que todas las criaturas hagan sus acciones con la intención y unión de las acciones de Jesús bendito, y para rellenar el vacío de la gloria que la criatura debiera dar a Dios si esto hiciera. Mientras esto hacía, mi adorable Jesús me ha dicho: hija mía, mi divinidad en mi humanidad descendió en el abismo más profundo de todas las humillaciones humanas, tanto que no hubo ningún acto humano, por cuán bajo y pequeño, que yo no divinizara y santificara. Y esto para restituir al hombre redoblada soberanía, la perdida en la creación y la que le adquirí en la redención. Pero el hombre siempre ingrato y enemigo de sí mismo, ama el ser esclavo en vez de soberano, mientras que podía con un medio tan fácil, esto es, con la intención de unir sus acciones a las mías, volver sus acciones merecedoras del mérito divino. De ellas hace un desperdicio y pierde la divisa de rey y la soberanía de sí mismo. Dicho esto, ha desaparecido y me he encontrado en mí misma. Volumen 6, capítulo 85, diciembre 3 de 1904. 2 preguntas para conocer si es Dios o el demonio quien obra en Luisa. Continuando mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma, arrojada en la tierra, de cara al sol. Sus rayos me penetraban dentro y fuera, haciéndome quedar como extasiada. Después de mucho tiempo, habiéndome cansado de aquella posición, me arrastraba por tierra, porque no tenía fuerza para levantarme y caminar. Luego de mucho esperar, ha venido una virgen, que tomándome por la mano me ha conducido dentro de una habitación, sobre una camita, donde estaba el niño Jesús, que plácidamente dormía. Yo, contenta por haberlo encontrado, me he acercado a él, pero sin despertarlo. Después de algún tiempo, habiéndose despertado, se ha puesto a pasear sobre el lecho, y temiendo que desapareciera, he dicho: querido de mi corazón, tú sabes que eres mi vida, ay, no me dejes. Y él: establezcamos cuántas veces debo venir. Y yo: único bien mío, ¿qué dices? La vida es necesaria siempre, por eso siempre, siempre. Mientras estaba en esto, han venido 2 sacerdotes, y el niño se ha puesto en los brazos de uno de ellos, ordenándome que yo platicara con el otro. Este quería cuentas de mis escritos, y uno por uno los estaba revisando. Entonces yo, temiendo, le he dicho: ¿quién sabe cuántos errores tienen? Y él, con una seriedad afable, ha dicho: ¿qué? ¿Errores contra la ley cristiana? Y yo: no, errores de gramática. Y él: eso no importa. Y yo, tomando confianza, he agregado: temo que todo sea ilusión. Y él, mirándome a la cara, ha dicho: ¿crees que tengo necesidad de revisar tus escritos para saber si eres ilusa o no? Yo, con 2 preguntas que te haga, conoceré si es Dios o el demonio quien obra en ti. Primero, ¿crees tú que todas las gracias que Dios te ha hecho, tú te las has merecido? ¿O bien han sido don y gracia de Dios? Y yo: todo por gracia de Dios. Segundo,
¿Crees tú que en todas las gracias que el Señor te ha hecho, tu buena voluntad ha precedido a la gracia o la gracia te ha precedido a ti? Y yo, cierto, la gracia me ha precedido siempre. Y él, estas respuestas me hacen saber que tú no eres ilusa. En ese momento me he encontrado en mí misma. Volumen 6, capítulo 86, diciembre 4 de 1904. Es más fácil combatir con Dios que con la obediencia. Estando muy agitada y con el temor de que el bendito Jesús no me quería más en este estado, sentía una fuerza interna para salir, y tanta era la fuerza que sentía que no pudiendo contenerla iba repitiendo: me siento cansada, no puedo más. Y en mi interior oía decirme: también yo me siento cansado, no puedo más. Algún día es necesario que quede suspendida del todo del estado de víctima para hacerlos tomar la decisión de las guerras, y después te haré caer de nuevo. Y cuando hagan las guerras, se pensará qué se hará de ti. Yo no sabía qué hacer, la obediencia no quería, y combatir con la obediencia es lo mismo que superar un monte que llena la tierra y toca el cielo, y no hay camino para poder caminar, por lo tanto es inaccesible. Yo creo, no sé si sea una locura, que es más fácil combatir con Dios que con esta terrible virtud. Entonces, agitada como estaba, me he encontrado fuera de mí misma, ante un crucifijo, y decía: Señor, no puedo más. Mi naturaleza desfallece. Me falta la fuerza necesaria para continuar el estado de víctima. Si quieres que continúe, dame la fuerza. De otra manera yo me retiro. Mientras esto decía, aquel crucifijo hacía brotar una fuente de sangre hacia el cielo, que volviendo a caer a la tierra, se convertía en fuego. Y algunas vírgenes decían: por Francia, Italia, Austria e Inglaterra, y nombraban otras naciones que yo no he entendido bien. Hay gravísimas guerras preparadas, civiles y de gobiernos. Yo al oír esto me he asustado mucho y me he encontrado en mí misma, y no sabía yo misma decidir a quién debía seguir, o a la fuerza interna que me impulsaba a levantarme, o a la fuerza de la obediencia que me impulsaba a quedarme, porque ambas son fuertes y potentes sobre mi débil y mi pobre corazón. Hasta ahora parece que prevalece la obediencia, si bien trabajosamente, y no sé dónde iré a terminar. Volumen 6, capítulo 87, diciembre 6 de 1904. El principio de la bienaventuranza eterna es el perder todo gusto propio. Continuaba esperando, y en cuanto ha venido el bendito Jesús, yo me veía desnuda, despojada de todo. Tal vez alma más miserable no se puede encontrar. Tan extrema es mi miseria. ¡Qué cambio tan funesto! Si el Señor no hace un nuevo milagro de su omnipotencia para hacerme resurgir de este estado, seguro me moriré de miseria. Entonces el bendito Jesús me ha dicho: hija mía, ánimo. El principio de la bienaventuranza eterna es el perder todo gusto propio, porque según el alma va perdiendo los propios gustos, así los gustos divinos toman posesión en ella, y el alma, habiéndose deshecho y perdido a sí misma, no se reconoce más a sí misma, no encuentra más nada suyo,
ni siquiera las cosas espirituales. Y Dios, viendo al alma que no tiene más nada de lo suyo, la llena de todo sí mismo y la llena de todas las felicidades divinas. Y entonces el alma puede decirse verdaderamente bienaventurada, porque mientras tenía alguna cosa propia, no podía estar exenta de amarguras y temores. Ni Dios podía comunicarle la propia felicidad. Cada alma que entra en el puerto de la bienaventuranza eterna no puede estar exenta de este punto, doloroso, sí, pero necesario, ni puede hacer menos. Generalmente lo hacen en el punto de la muerte y el purgatorio les da la última mano. Por eso, si se pregunta a las criaturas qué cosa es gusto de Dios, qué significa bienaventuranza divina, son cosas hasta entonces desconocidas y no saben articular palabra. Pero a mis almas queridas, no quiero, habiéndose dado todas a mí, que su bienaventuranza tenga principio allá en el cielo, sino que tengan principio acá en la tierra. Y no solo quiero llenarla de la felicidad, de la gloria del cielo, sino que quiero llenarlas de los bienes, de los sufrimientos, de las virtudes que tuvo mi humanidad en la tierra. Por eso la despojo no solo de los gustos materiales que el alma llega a considerar como estiércol, sino también de los gustos espirituales, para llenarlas todas de mis bienes y darles el principio de la verdadera bienaventuranza. Volumen 6, capítulo 88, diciembre 22 de 1904. Por cuanto más el alma está vacía y es humilde, tanto más la luz divina la llena y le comunica sus gracias y perfecciones. Encontrándome en mi habitual estado, veía al niño Jesús con un puño de luz en la mano y de los dedos le corrían los rayos fuera. Yo he quedado admirada y él me ha dicho: hija mía, la perfección es luz, y quien dice querer alcanzarla no hace otra cosa que como quien quisiera tomar en un puño un cuerpo de luz, que mientras hace por tomarlo, la misma luz se le escapa por entre los dedos, solo que la mano queda sumergida en la misma luz. Ahora, la luz es Dios, y solo Dios es perfecto. Y el alma que quiere ser perfecta no hace otra cosa que aferrar las sombras, las gotitas de Dios, y a veces no hace otra cosa que vivir solo en la luz, esto es, en la verdad. Y así como la luz, por cuanto más vacío encuentra y cuanto más profundo es el lugar, tanto más adentro se introduce y así más espacio toma. Así la luz divina, cuanto más vacía y humilde es el alma, tanto más la luz la llena y le comunica sus gracias y perfecciones. Volumen 6, capítulo 89, diciembre 29 de 1904. La debilidad humana es falta de vigilancia y de atención. Encontrándome en mi habitual estado, estaba pensando en los acontecimientos más humillantes que sufrió nuestro Señor, y en mí misma sentía horror, pero después decía entre mí: Señor, perdona a aquellos que te renuevan estos momentos dolorosos, porque es la mucha debilidad que el hombre contiene. Mientras estaba en esto, el bendito Jesús, en cuanto ha venido, me ha dicho: hija mía, lo que se dice debilidad humana, las más de las veces
es falta de vigilancia y de atención de quien es cabeza, es decir, padres y superiores, porque la criatura, cuando es vigilada y observada y no se da la libertad que quiere, la debilidad, no teniendo su alimento, el secundar la debilidad es alimento para empeorar en la debilidad, por sí misma se destruye. Después ha continuado: ay, hija mía, así como la virtud impregna al alma de luz, de belleza, de gracia, de amor, como una esponja seca se impregna de agua, así el pecado, las debilidades secundadas impregnan al alma como una esponja se impregna de fango, de tinieblas, de fealdad y hasta de odio contra Dios. Fiat.